de la materia, ver un poco cuál es el plan de vuelo y pues el inicio del contenido temático, que es específicamente el tema número uno. ¿Ok? Dicho esto, yo cierro la cámara y bueno, les doy paso a ustedes, como ya se van a dar cuenta. Bueno, como ya les dije, pues yo me llamo Patricia Monteferrante, trabajo en el Centro de Emprendedores, porque mi área de especialidad, una de mis áreas de especialidad es fundamentalmente empresas familiares. Y eso precisamente me conecta fundamentalmente con el desarrollo organizacional porque yo hago consultoría en ese mundo, ¿ok? Pero además trabajo, como yo ya les había referido, transversalmente con el Centro de Gerencia y Liderazgo, que es mi centro madre, que es precisamente el centro de donde yo salí para irme al Centro de Emprendedores. Y mis dos temas o mis dos áreas en las que yo trabajo fundamentalmente es capital humano y el tema de equipos de alto desempeño. Ahora, un poco para conocerlas a ustedes, yo les preguntaría, bueno, ¿quiénes son ustedes y qué esperan del curso? Entonces, siguiendo un poco la lógica de lo que habíamos dicho antes de que algunas chicas llegaran, nosotros por recomendación sugerimos que los micrófonos estén apagados y que cuando vayan a intervenir, pues levanten la manita y entonces allí encienden el micrófono y pues se le da la palabra. Entonces, bueno, el escenario es de ustedes eh, y empecemos a ver quiénes son ustedes, pues. No todos a la vez que me van a confundir. Ok, Karina. ¿Listo? Sí, bueno, mi nombre es Karin Urquiola, como pueden ver ahí. Yo soy boliviana, ya vivo 10 años aquí, trabajo en Intec, en admisiones. Y bueno, me desconecté, tuve un problema con el internet, así que no sé muy bien cuál fue la presentación, pero bueno, estuve trabajando en recursos humanos cuando estaba en mi país durante 2 años y medio en un banco. Y luego llegué aquí y no tuve la oportunidad de encontrar un trabajo en recursos humanos. Así que ahora trabajo en admisiones, que tiene que ver con reclutamiento en sí. Y bueno, del programa lo que yo esperaría es aprender que me dé todas las herramientas para poder seguir con cualquier proyecto que emprenda, sea que consiga trabajo en recursos humanos o no. O sea, para poder desarrollar cualquier objetivo, o sea, cualquier plan que se tenga para llegar a los objetivos de la mejor manera. Y eso yo creo. Muchísimas gracias. Interesante, el curso va a ser multinacional. Es una venezolana, hay muchas dominicanas y hay una boliviana. Y además interesante, una boliviana que trabaja en admisiones del INTEC. ¿Ok? Se parece mucho a recursos humanos, sin lugar a dudas. ¿Quién más quiere conversar conmigo? Yo, Perfecto. Jennifer, cuéntame. sí, mi nombre es Jennifer Colón, este, soy psicóloga, egresada de INTEC. Ahora mismo trabajo en un banco del país, se llama Banreservas, en el área de reclutamiento y selección. Tengo Excelente. 3 años ahí y quiero aprenderlo todo de esta materia. Quiero aprender todos los aspectos a tomar en cuenta para un desarrollo de proyectos en las organizaciones y todo lo que yo ni me imagino que puedo aprender. La verdad estoy muy abierta. Excelente. ¿Ok? O sea que ella sí viene a trabajar directamente en el área de recursos humanos, trabaja en Banreserva, que yo lo conozco, yo he trabajado pues bastante en República Dominicana, así que conozco algunos actores Okay. importantes dentro del país. Okay. ¿Quién más? Yo, María. Cuéntame, María. Hola, mi nombre es María Soto, trabajo en el Banco BH de León. Actualmente estoy en el área de desarrollo organizacional y gestión del desempeño. En mi caso, espero del curso aprender de manera más holística desarrollo, porque allá solamente la trabajamos en base a clima y desarrollo del liderazgo, entonces quiero ver un poco más, abarcar más cosas. Y básicamente eso. Perfecto. Ok. Gabriela.
Hola, yo soy Gabriela Ciprián, trabajo actualmente en IQ-Tech Solution, es una compañía de soluciones tecnológicas. Estoy ahí en el área de recursos humanos, haciendo todo el proceso de implementación del área, ya que la empresa no tenía un recurso humano como tal, solamente la parte operativa. Y fui contratada reciente para implementar toda la parte ya más estratégica de gestión humana. O sea que esta materia de desarrollo organizacional me va a servir mucho porque eso es lo que realmente se está tratando de hacer. Como es una empresa en crecimiento, se está haciendo toda la parte de desarrollo, de proyectos, de implementaciones. Entonces, espero conocer todo eso para poder poner más cosas en práctica en mi vida laboral. Ok, perfecto. ¿Quién más nos falta? Creo que alguien se está incorporando también. ¿Quién más comparte con nosotros? Habló Gabriela. Stephanie. Stephanie parece que está entrando. Y Catherine creo que tiene algún problema con el sonido. Sí, yo creo, porque no habla. Le hemos preguntado como 3 veces y no habla. Es que ella es primera vez que entra a la plataforma, porque ella la vez pasada no estaba en el... Pero ya no duele. Catherine tiene su micrófono en mute, entonces no creo que pueda hablar, no la vamos a escuchar. ¿Me escuchan ahora, chicas? Y ahora sí. ¿Ahora me escuchan y me ven? ¿No me ven? Te vemos y te escuchamos, Catherine. Ay, qué rico, qué ricura. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, para mí esta plataforma... Hello. Hola. Te escucho, Catherine. Bueno, mi nombre es Catherine Guerrero. Trabajé muchos años en recursos humanos en una empresa agroindustrial de presencia nacional. Es una empresa familiar con todo lo que eso conlleva y sucesión de gobierno y todo. Ya tengo 2 años que no laboro, entonces estoy de manera independiente. Vivo en una ciudad en la zona sur del país que queda a 1 hora de la ciudad de Santo Domingo. Entonces me traslado a la INTEC, a la maestría. Entonces estoy tratando de incursionar de manera independiente. Entonces algo que me... Perdón, vivo en la ciudad de Baní. Ah, ok, chévere. Está a algunos 45 minutos de la ciudad de Santo Domingo, que es bien fácil el traslado. De hecho, me traslado cada vez que tengo clases. Entonces, nada, como siempre he dicho, me motivó el tema de la concentración en desarrollo organizacional, que es algo como nuevo, porque siempre veíamos reclutamiento, compensación, pero el desarrollo simplemente eran pinceladas. Entonces, me motiva bastante este tema. Entonces, espero absorber todo, igual que Jennifer. Ok, excelente. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Parece que Stephanie. Saludos, buenas. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Perfecto. Ok. Mi nombre es Stephanie Cintrón. Yo estudié psicología general. Estaba trabajando hasta reciente en admisiones. Ya tengo como 2 meses que pasé a la parte de recursos humanos, la parte de capacitaciones. ¿Qué espero de la maestría? Bueno, espero poder aprender mucho y poder aplicar, ya que estoy en el área, poder aplicar lo que estamos aprendiendo ya en el departamento. Ok, muchísimas gracias. Y como les pido entonces que si vemos un poquito lentitud en la conexión, recuerden entonces deshabilitar el video y tratar en la medida de lo posible tener el micrófono apagado y en caso de querer hablar, pues activen el micrófono. En teoría pueden levantar la manita, creo que lo pueden ver, tienen la opción, creo que es en participantes que la tienen, que pueden tener el acceso a levantar la mano y entonces ahí activan el micrófono para poder seguir un poco con la dinámica de la actividad de hoy. Bueno, la idea, alguien me está preguntando, vamos a ver qué me pregunta en el chat, alguien no consigue... Sí, en participantes, exactamente allí está la manita. Gracias. Ok,
Perfecto, entonces un poquito el plan de vuelo, lo que nosotros tenemos previsto para esta materia, que es una materia introductoria de la concentración. Digamos que lo que yo voy a hacer es abrir un poco el compás de todas las teorías que están vinculadas con el tema de DO, y mostrarles un poquito cuál es el camino, ¿no? O sea, qué tipo de intervenciones usualmente se hacen. Evidentemente no podemos tocar todas las intervenciones, pero sí como las grandes agrupaciones y hacerles referencia de cuáles son los temas típicos que pueden entrar dentro de esas intervenciones. Asimismo, pues yo me pasé un poquito para que ustedes vean cuáles son las típicas herramientas o mecanismos o instrumentos que yo tengo para obtener información a partir de ese tipo de intervenciones, si bien ustedes van a profundizar en gran medida eso en el módulo número 2. O sea, todos los módulos están concatenados de manera que ustedes vayan construyendo un poco más de esta torta que nosotros llamamos DO, ¿no? Un poco para entender, y ya van a ver un poco por qué yo dije eso de que ustedes van a ir construyendo a través de cada módulo, es que de hecho parte de nuestra evaluación en esta materia es un trabajo final, que ese trabajo final específicamente es una propuesta de intervención a una organización real, y ese trabajo es transversal en todos los módulos de la concentración. Eso significa que, de alguna manera, usted cuando termine la concentración, lo que va a tener es una propuesta ampliada, o sea, no exactamente una propuesta de consultoría, una propuesta de intervención, sino algo más, ¿ok? Que lo puede utilizar, incluso si usted deseara, como trabajo de grado, pues, ¿ok? Si alguien no me escucha, por favor, me comenta. ¿Todo bien? Perfecto. Un poquito entonces para mostrar los objetivos de lo que pretendemos con esta materia, que como ya les reiteré, es una materia introductoria, pues un poco identificar la relación entre el DO y la gestión de las organizaciones, conocer un poco cuáles son los principios y las perspectivas teóricas que están detrás del DO, identificar entonces los pasos y las actividades que forman parte de este proceso, conocer los diferentes modelos de diagnóstico que uno puede utilizar, y de hecho eso va a depender muchísimo de cada consultor, identificar, y por supuesto también de la situación que usted enfrente, ¿no? Porque las situaciones van a ser sustancialmente diferentes, identificar pues distintos métodos de recolección y análisis de información, poder comprender un poco cómo diseñar intervenciones en todo este proceso, y evaluar un poco, o sea, identificar y conocer cómo se evalúa e institucionaliza las intervenciones de DO, y por supuesto ya una clase de cierre, la que vamos a utilizar, un caso integrador, un poco ver hacia dónde va toda esta disciplina. Bueno, el DO, por supuesto, creo que está de más decirlo, pues es totalmente interdisciplinario, es decir, aquí vamos a conseguir desde psicólogos, ingenieros, es decir, es un área que se nutre de todas las profesiones, de todas las disciplinas, porque como su nombre lo indica, pues es mucho más amplio y no solamente tiene que ver con un área específica o parcelada, ¿ok? Del mundo organizacional, ¿no? Un poco siguiendo con el plan de vuelo y las reglas, nosotros tenemos previsto 6 encuentros. Estos 6 encuentros, el primero es que es un encuentro introductorio y por eso es tan corto. La sesión 2, 3 y 4 son sesiones presenciales, con un horario que va entre 6 y 10 de la noche. Siento mucho que sea hasta las 10 de la noche para la chica que tiene que pues tomar carretera para ir a la ciudad cercana, ¿no? Que si bien es muy cerca, pero igualito pues es las 10 de la noche, ¿no? La sesión número 5 y 6 son virtuales, pero por supuesto ya son sesiones de 1 hora y media, incluso pudieran ser un poquito más, ¿ok? Eso va a depender mucho de la dinámica de ustedes, ¿no? Y ya nos habremos conocido mucho más. Perfecto. Siguiendo un poco con esto, bueno, una cosa que es importante establecer y que está en el programa de la materia, como Perlas les envió ayer el correo,
Ya todos los materiales están en la plataforma, en el aula virtual. Allí van a conseguir desde el programa, las lecturas por sesión, pero además una carpeta adicional donde hay unas lecturas que son fundamentalmente, en algunos casos, unos formatos para ayudarlos a la presentación del trabajo final, y pues algunas lecturas que pudieran servirles para este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, lo primero es que hay un 20% de participación en clase, que evidentemente no va a ser en la clase virtuales, si bien eso no significa que yo estoy inhibiendo la participación de ustedes, pero digamos que es mucho más natural evaluar la participación en esas 3 sesiones de clase, que van a ser 15 horas académicas, y eso va a valer un 20% de la calificación. Van a tener un examen online que tentativamente, y eso no está escrito en piedra, pues yo lo fijé el sábado 7 de abril a las 8:30 de la mañana, como ya les dije, es un examen en línea, y ya yo les voy a comentar un poco las características del examen. Es un examen muy corto, es un examen de control de lectura, fundamentalmente, donde, bueno, yo necesito como confirmar, pues, que están todos los cimientos fundamentados, y que no dura más de 25 minutos, un examen de selección simple, que yo le voy a enviar a través de un link, y que se va a cerrar a los 25 minutos, ¿ok? Que es más que suficiente para poder responderlo. Gabriela, cuéntame. Profe, ese examen empieza a las 8:30, obligatoriamente a esa hora hay que estar conectado, o a la hora, o sea, yo lo puedo empezar en un momento X y ya luego que lo completo en el tiempo que se cierra. No, está solamente a partir de ese momento. Es un examen en simultáneo, por así decirlo. Es como si estuviéramos en el aula de clase, y usted empieza a las 8:30, podemos acordar, como ya les dije, el día diferente, la hora diferente, o sea, yo no tengo ese problema. Yo sencillamente necesitaba colocar una referencia en función también de los tiempos en que yo tengo que entregar la calificación final, ¿no? Lo importante es que lo voy a hacer en simultáneo. Podría Eso me ser dice la más tarde, no sé si mis compañeros estén de acuerdo para que el cerebro se despierte, digo yo, profe, no sé. Bueno, si quieren lo hacemos a las 10 de la mañana. No, yo estoy de acuerdo a las 8, yo desde las 6 estoy de pie. Gabriela. No, sí, sí. No es cierto, no es cierto, cuando todos puedan, obviamente. Sí, o sea, yo digo una sugerencia, sí. A las 10 puede ser una buena hora. ¿A qué hora? ¿Qué hora no te escuché? A las 10. A las 10. Ok. Porque a las 8 A las 10 me parece bien también. Yo también a las 10. Ok. Yo lo que voy a hacer es que esto lo podemos discutir en los primeros 5 minutos de la sesión presencial para que todos estemos y nadie se pueda quejar. Tentativamente está cambiado del sábado, o sea, sigue siendo el sábado 7 a las 10 de la mañana. ¿Les parece? Claro. Pero igual lo validamos con el resto de los compañeros. Ok. Está bien. Ok. La propuesta de intervención, que es el trabajo final, ¿ok? Que recuerden que es una propuesta, o sea, es como una propuesta de consultoría, ¿ok? Y ya vamos a ver que está construido el programa de manera que ustedes puedan rebotar conmigo y con el resto de sus compañeros. Creo que alguien se incorporó, ¿cierto? ¿A quién le damos la bienvenida? Déjame chequear. Lady Florimón. Que llegó. Ok. Pero parece que no Hola, tiene Lady. micrófono. No tiene micrófono. No aparece la figura del micrófono. No, tiene solamente cámara. Déjame ver si la veo. Tampoco la veo. Ustedes no la ven tampoco, ¿cierto? No. Lady, si no es... No. Lady, Ahí a está. ver. No. No se salió. Sí, buena. Ahí no, está. Hola, Lady, ¿estás allí? Sí, estoy acá, me acabo de conectar, tenía problemas para conectarme. Buenas tardes. Catherine pregunta, ¿quién busca? Lady. Ya la conseguimos. Okay. Está bien, perfecto, Lady. Bienvenida. Ok, Gracias. muchachas. No, de nada, gracias a ti, mi linda. Entonces, seguimos un poquito con el tema de la evaluación, ¿no? Entonces, el examen queda para el 7 de abril
a las 10 de la mañana, que es un sábado, es un examen en simultáneo, es un examen en línea. De todos modos, yo vuelvo en los primeros 5 minutos de mi clase presencial, que es la siguiente, validar esto con el resto de los compañeros. La propuesta de intervención, que es el trabajo final, debe ser entregada el 16 de abril, que es un lunes, hasta las 11:59 de la noche, hora de Santo Domingo, que es la misma hora de Venezuela. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, si alguien... Ok, cuéntame, Karin. No va a haber ningún tipo de entrega de trabajos, tal vez para bajar el porcentaje del examen, que se ve muy alto, la verdad. Entonces, no sé si no se puede repartir tal vez en alguna entrega de algún trabajo durante el trimestre. Eso pudiera ser una opción. Pudiéramos incluso darle un poquito más de peso a una... ¿Lo ves muy alto? ¿Te asusta? Es que la verdad sí asusta, por 40 puntos en un examen es bastante. O sea, no es que no podamos, pero sí se ve muy pesado, la verdad. No sé qué piensan mis compañeros. Ok, pero es una opción. ¿Alguien más? Pienso igual. Ok, Yo también. perfecto. Si quiere, lo que podemos hacer es que yo puedo subir un poquito la participación en clase. ¿Les parece? Sí. Ok, Sí, y subirle un poquito. Sí, me parece. Sí. Sí, perfecto. Profe, Ok. pero usted mencionó unos estudios de caso que hay colgados en la plataforma. ¿Esos estudios de caso no valdrán puntos? Eso también sería chévere si pudiéramos entregar por lo menos un caso. Hay un caso que está en inglés, pero yo se los voy a conseguir en español, no se preocupen. Eso es una buena opción. Me gusta mucho más que darle solamente a la participación. Me parece muy bien. Digo, sí, para entonces subirle algo a la participación y dejar la propuesta de intervención igual y bajarle punto al examen. Sería una opción. Sí. ¿Y ustedes estarían dispuestos a entregar los casos en individual o grupal? Individual, ¿cierto? Individual. Somos muy pocos, así que no depende. Depende A de qué ver, tan pesados sean los casos. el caso es corto, es un caso que se llama bonos en malos tiempos, ¿ok? Es un caso corto, muy interesante además. Es una decisión que hay que tomar, que tiene que tomar uno. Como ustedes decidan. Jennifer dice que dijeron que no los escuché. Estamos discutiendo la posibilidad de bajarle bajarle el puntaje al examen online. ¿Ok? Y entonces incorporar en la evaluación la entrega del informe sobre el caso que vamos a discutir. Por lo menos uno de los casos que vamos a discutir. Jennifer, ¿puedes hablar? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, ya. Escuché ahora. Ah, ok, perfecto. Sí, gracias. A mí me gustaría que la entrega fuera individual porque es para dar el peso a el tema, digamos que lo más natural es que haya una parte de la evaluación que sea individual y una parte que sea grupal. ¿Me explico? Ya van a ver que el caso, el trabajo es grupal, ¿ok? Entonces déjenme chequear un poco a ver cómo hacemos para poder ajustar un poco eso. Pero les prometo que lo voy a hacer y me parece una excelente idea. Somos muy poquitos y creo que vale la pena. Gracias por recordar apagar los micrófonos. Incluso yo mañana les mando un poquito el recordatorio de lo que hemos hablado y conversado el día de hoy. ¿Les parece? Sí, está bien, gracias. Ok. Ok. La evaluación. La manera como vamos a evaluar la evaluación de la participación es una manera peculiar. Porque no va a incorporar a 3 actores. Es decir, recuerden que la participación en clase va a ser únicamente de los 3 días que vamos a estar en presencial, ¿ok? Estamos hablando de 15 horas de clase.
¿ok? Entonces, usted, antes de la primera reunión presencial, va a recibir un correo electrónico donde va a tener donde se le va a anunciar un par a evaluar. Es decir, una compañera de ustedes o un compañero que usted lo va a evaluar durante las 3 sesiones de clase presenciales. Entonces, esto va a estar usted va a acceder el primer día al finalizar la clase o en la mañana siguiente a un link donde se va a autoevaluar y va a evaluar al par. ¿Ok? ¿Me siguen lo que acabo de decir? ¿Alguien está preguntando? Perfecto. La evaluación total va a tener 3 componentes entonces. La autoevaluación del participante, la evaluación que ha hecho un tercero, que es un compañero de ustedes que ha visto cómo usted se ha comportado y ha hecho las intervenciones en clase, y finalmente también, por supuesto, la evaluación del profesor, perdón. ¿Ok? El promedio de esas 3 va a ser la calificación de ese día, y eso se va a repetir en los 2 días restantes que falten. ¿Ok? Y yo les agradecería que fuese totalmente algo como una evaluación 360, sí, solamente que todavía me falta una patica. Digamos que esa es una de las maneras más, mi experiencia en docencia me indica que esa es la manera más sana para evaluar la participación en clase. Generalmente la participación en clase es muy criticada por los estudiantes porque es muy subjetiva, porque depende si lo pone únicamente, o sea, si el énfasis se hace solo en el actor, que es el profesor, pues evidentemente el estudiante siempre alega que es muy subjetiva. Entonces, desde hace unos años atrás yo decidí que la mejor manera es que todo el mundo participe en esa evaluación, y la verdad que hasta ahora ha sido muy sana. ¿Ok? Es un poco tedioso, pero al utilizar el Google Form se hace de manera muy rápida. También para el profesor yo vacío eso y es muy sencillo. ¿Ok? Yo pienso que es mucho más justa y realmente casi siempre refleja lo que ha ocurrido en el salón de clase. ¿Ok? Entonces, bueno, es una manera también para que ustedes estén mucho más satisfechas con la evaluación que se le va a colocar, ¿no? Esto es la escala que yo utilizo. Bueno, esa escala yo sencillamente, ustedes la van a leer, pues hay una participación excelente que por supuesto va a ser A, o una vez más, usted tiene algunos criterios para dar A, y por supuesto, y cuando va a entregar o va a evaluar a 3.5, luego tiene pues los criterios para cuando la participación sea buena, cuando es aceptable, también, por supuesto, cuando es suficiente y no participación, que digamos que es una mínima participación en clase, o sencillamente hay a veces estudiantes que ni siquiera hablan durante las sesiones de clase, ¿no? Para mí es fundamental que la participación de los estudiantes en todas las sesiones. Es decir, a mí me incomoda mucho, una parte de lo que no me gusta en las sesiones online es que yo interactúo muchísimo con los estudiantes, entonces a veces siento que aquí pierdo un poquito. Sin embargo, creo que es una cuestión de acostumbrarse y ustedes pueden interactuar conmigo levantando la mano y conversando, ¿no? Y por supuesto, si alguien no asiste, pues va a tener una calificación de 0. Hasta ahora todo claro, ¿cierto, chicas? Por cierto, solamente hay un caballero en la sesión. Bendito entre todas las mujeres, entonces será. Solo Héctor, que hoy no vino. Bueno, eso es parte de algo que tenemos que cambiar, que las concentraciones en recursos humanos no sean solamente para mujeres, ¿ok? Esa es parte de la historia que tenemos que cambiar. Una buena participación, solamente como recomendación, bueno, va a depender de la claridad y precisión, o sea, ir al grano, no divagar. Eso va a ser importante para no ser disruptivo, bueno, que tenga impacto, que permita avanzar en la discusión que estamos dando, que sea profunda y que tenga pertinencia de diagnóstico, si fuese el caso, por ejemplo, cuando estamos discutiendo situaciones particulares, que sea realista y efectiva,
en términos de recomendaciones, que sea críticas constructivas de otras intervenciones, es decir, puedo decir que no estoy de acuerdo con alguien y porque un buen alegato, pues por supuesto tiene que dar evidencia de escuchar activamente, o sea que soy empático con otro y a partir de ahí construyo. Por supuesto, también a veces son útiles los comentarios integradores, es decir, que alguien logre como resumir todo lo que se ha dicho, y algunas veces, pues esas preguntas tontas, esas que nadie se atreve a hacer porque le da pena, pero a veces son desencadenantes de unos debates tremendamente interesantes, sobre todo con temas de comportamiento, es decir, aquí nada está escrito, recuerden que la naturaleza humana es muy compleja, es decir, y por lo tanto siempre va a ser posible debatir, porque son posiciones muchas veces las que vamos a estar discutiendo, ¿no? Bueno, como les habíamos dicho, bueno, ya tenemos el tema del examen que le vamos a bajar, lo vamos a hacer a las 10 de la mañana, le vamos a bajar el peso, 25 minutos, es un control de lectura, va a incluir un poco todo lo que hemos hecho en la clase, ejercicios, discusiones, lectura, y bueno, como ya les dije, la fecha tentativa es el 7 de abril a las 8:30, cambiamos a las 8:30 hasta las 10, es decir, que máximo a las 10:30 ustedes van a estar listas para terminar el examen. Con respecto al trabajo final. El trabajo final para nosotros es la parte más importante, porque ustedes van a adoptar un rol como de un consultor. Entonces, dado que estamos hablando de que son 10 nada más los estudiantes, de hecho el programa originalmente pensaba que eran más, y entonces hablábamos de grupos de 4, nuestra decisión es hacer 2 grupos de 3 y un grupo de 4, es decir, que estaríamos hablando de 3 trabajos finales, ¿ok? Y me gustaría que alguien me conversara si ustedes ya tienen grupos formados de trabajo. Si alguien puede, ¿ok? Gabriela, vamos a darle la palabra a Gabriela. Más o menos sí, nosotros siempre tenemos nuestros grupos formados, dependiendo de en cuántas personas usted quiera que hagamos los grupos. Si es de 2, de 3, no sé. ¿De cuántos serían los grupos? Típicamente he trabajado con grupos de cuánto, Gabriela. Ok, nosotros generalmente tenemos grupos de 2 formados siempre. Ok. Pudiéramos hacer también grupos de 2, ¿ok? Ok. Ok. Esto es importante que lo tengamos presente y que lo pensemos bien. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué nosotros queríamos hacer grupos un poquito más grandes? Porque queremos que los trabajos sean de envergadura. Es decir, fíjense, la propuesta es fundamentalmente que ustedes tienen que identificar una organización que requiere un cambio en alguna dimensión organizacional. Eso puede ser equipos de trabajo, administración de recursos humanos, políticas de retribución, estructura organizacional, cultura. O sea, ¿me explico? O sea, tratar de identificar una organización que requiera realmente un cambio de envergadura. Porque a la medida que el cambio sea de envergadura, ustedes van a poder ver muchas más cosas de que si hacemos o analizamos algo muy pequeño. ¿Ok? Sin quitarle mérito. Por eso entonces habíamos pensado en grupos de 3. Karin quiere levantar la mano. Karin, ¿puedes hablar? Sí, Karin. yo quería ¿Karin o preguntar... Catrín? Karin. Ah, ok, Karin. Karin. Sí, bueno, necesariamente vamos a tener que tener mucha información de la empresa, o sea, tendría que ser una empresa en la que trabajamos para más facilidad. O la que tengas contacto. Contacto, ¿Okay? Porque hay en alguna otra clase tuvimos que hacer un trabajo y necesitamos realmente mucha información que no nos la daban. Entonces el profesor nos dio la opción de que en algunos datos teníamos que inventar algo que pudiera ser, que pareciera real, porque realmente hay empresas que son muy celosas con sus datos. Es por eso la pregunta de si nos recomendaría hacerlo dentro de nuestra empresa. Sí. Porque probablemente, fíjense que el segundo paso, yo siempre recomiendo que ustedes hagan como el primer contacto o un contacto preliminar con el cliente.
o sea, en este caso con algunos miembros de la organización, para obtener algún tipo de información. O sea, lo primero es pensar, por ejemplo, y obviamente si yo trabajo en una organización, me viene a la mente de manera mucho más rápida qué cosa debo cambiar o debo modificar. Y por lo tanto es mucho más sencillo plantear esa posibilidad. Gabriela tiene la manita levantada, le damos la palabra. No, perdón, parece que yo no la bajé. Yo no te la bajé, porque yo debí haberla bajado. Ok. Entonces sí es recomendable que de alguna manera tengan alguna facilidad de obtener información, ¿no? Porque al final, en mi materia, ustedes van a hablar de o sea, el trabajo final es la propuesta, pero la propuesta es transversal a todas las materias de la concentración en DO. Es decir, la propuesta generalmente pues tiene que tener un poco los antecedentes de la situación, los objetivos. Por supuesto que aquí usted va a tener que diseñar cuál es la intervención para la situación planteada, sugerir cuáles son los métodos. Y de alguna manera, esa propuesta inicial que le llegaría al cliente, usted la va a ampliar en el módulo siguiente, donde va a profundizar en las técnicas e instrumentos de recolección de información. ¿Ok? Lo va a profundizar aún más con la gestión del cambio organizacional y finalmente con los procesos de influencia y dirección. Porque entonces inicialmente, y eso es muy importante tenerlo presente, uno a veces cuando entrega una propuesta a un cliente, en el camino muchas veces se da cuenta que tiene que modificar cosas, y esto es parte también del proceso. Por eso nosotros queremos que ustedes terminen con lo que uno llamaría una propuesta ampliada, porque digamos que yo tengo mucha más información para poder abordar realmente el proceso de cambio. Karim. Disculpe que pregunte tanto, para tener claro, usted nos va a dar tal vez lo que requiere el trabajo, o sea, por decir así, el índice, la estructura del trabajo. De hecho, está en el programa. Ah, ok. O sea, y parte de lo que yo dije está en el programa. No solamente está en el programa, sino que además en la carpeta que dice lecturas, trabajo final, lecturas para ayudar. Allí están algunas propuestas, o sea, estilo de propuestas, como que para que ustedes vean, ¿no? Pero en el programa están los ítems que deben estar incluidos, por así decirlo, en ese trabajo final. Ah, ok, perfecto, gracias. Y recuerden que es como una propuesta de consultoría. Ese es el producto final o el entregable que ustedes me tienen que dar a mí, ¿ok? Haciendo, por supuesto, mostrando dominio de los conocimientos que han adquirido a lo largo de la materia, ¿ok? Ok. Perfecto. Bueno, esto es un poco cómo está construido el temario. El temario, por supuesto, hoy es la primera sesión, es una sesión introductoria donde vamos a hablar un poco de las reglas de juego, presentar un poco el curso, que esto es lo que estamos haciendo, y si nos da tiempo, pues entrar un poquito en lo que es la definición e historia del desarrollo organizacional, algunos temas de valores, hipótesis y creencias que están detrás del DO. En la sesión 2, que es una sesión presencial, nosotros vamos a hablar un poco de la naturaleza del cambio planeado, o planificado. Vamos a ver entonces cuál es el DO desde la arista del enfoque sistémico, que es una palabra clave, y vamos a ver qué tipos de intervenciones pueden darse, y cuáles son los instrumentos para recopilar información usualmente que se utilizan, dependiendo de cuál es el nivel que usted está actuando, si es el individuo, si es el grupo, si es la organización como un todo, si son procesos, o sea, y eso va a ser determinante a la hora de verificar cuáles son los instrumentos para recopilar la información. Por otra parte, también vamos a ver algunas cosas que son como que el rol del consultor, cuáles son como las funciones, las características que debe tener, cuáles son las competencias que debe tener un consultor en desarrollo organizacional. Perfecto. Bueno, dicho esto, bueno, ese sería el tema 2. En el tema 3, el tema 3 tiene 2 partes. O sea, recuerda que esas son las sesiones de 5 horas.
Entonces, de alguna manera, en la primera parte de esa sesión, nosotros vamos a hablar de las intervenciones en los procesos humanos, ¿ok? Fundamentalmente vamos a hablar un poquito de qué son los grupos T, qué son la consultoría de procesos, que es una intervención de la tercera parte, que es esencialmente una mediación, que hablaremos de formación de equipo, de manera muy general, y yo quisiera en esa primera parte de la clase hacer una dinámica y atar eso con el tema de la intervención en procesos humanos, ¿no? En la ¿Perdón? ¿Alguien quiere hablar? No. En la segunda parte de esa sesión, pues trabajaríamos un poquito las intervenciones tecnoestructurales, que como su nombre lo dice, pues tienen que ver con temas de estructuras, diseño de trabajo también, pero fundamentalmente, quizás la más relevante allí son los llamados cambios en las estructuras organizacionales, o como yo a veces les digo cariñosamente, cambiar las cajitas. Los cambios en la cajita son cambios muy, pero muy importantes dentro de la organización. Y si me preguntaras, muy complejos de manejar además, porque no es solamente el pintar una estructura, sino todas las implicaciones que eso tiene para quienes están dentro de esa estructura, que es el gran tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito por qué una organización decide modificar o no una estructura y qué es lo que tiene que evaluar en función de eso, ¿no? Muchas veces esto obedece a cambios internos, pero a veces son condicionados por el entorno y eso es parte de toda esta historia, ¿no? Porque las organizaciones son sistemas abiertos y hay que verlos como tales, ¿no? Que están impactados fuertemente por el entorno, ¿no? La sesión 4, en la sesión 4 nosotros concluiríamos entonces el tema 4, que son las intervenciones tecnoestructurales, para entrar en las intervenciones en la administración de recursos humanos. Y bueno, y aquí particularmente, aquí es donde está el caso para la discusión, que es el de bonos en malos tiempos, y bueno, usted en ese momento se va a colocar en el sombrero de un consultor y va a decir, bueno, ¿qué le recomendaría a usted a esa persona que tendría que hacer en esa circunstancia? ¿Ok? Las intervenciones de recursos humanos pues son muy amplias, la administración de recursos humanos, pues desde la instalación de metas y objetivos, pues puede ser el tema de un cambio en el sistema de desempeño, o más que el sistema, en la gestión del desempeño, instrumentar la gestión del desempeño sí mismo es un cambio muy relevante, porque va más allá de la simple evaluación del desempeño. Implica entonces pues instaurar dentro de una organización pues el tema del feedback, como elemento clave, o sea, la retroalimentación, el tema de los sistemas de recompensas, que de alguna manera es otro tipo de intervención muy usual en la administración de recursos humanos, todo el tema que tiene que ver con planificación y desarrollo de la carrera profesional, el tema de la administración del estrés, el tema que pudiera ser calidad de vida, el tema, por ejemplo, que generalmente lo inicia recursos humanos, que tiene que ver con la generación de organizaciones familiarmente responsables, es decir, que toca el tema balance vida personal, vida laboral, es decir, hay cualquier cosa, o sea, porque recuerden que nosotros no podemos tocar todas en términos específicos las intervenciones que hay, pero digamos que mi trabajo es como pincelar y mostrarte de qué habla el DO y cuáles son los tipos de intervenciones y por qué se clasifican de esa manera, porque estamos hablando de individuos en alguna instancia, pero a veces estamos hablando de grupos y a veces de grupos específicos, porque a veces eso solamente toca con grupos de alto desempeño, a veces son cuadros medios, a veces son las bases, o sea, y yo puedo trabajar desde temas de comunicación, a temas de liderazgo, a temas de implantación de un sistema, es decir, es muy amplio, pero es importante que tú tengas el marco para la acción, ¿ok? Y por supuesto, cuéntame, Gabriela. Profe, veo que usted está sugiriendo varias cosas con el libro de Rafael Guizar, de Desarrollo Organizacional. Yo me acabo de acordar que yo tengo ese libro. Quería saber qué edición era, porque ahí se lo dice 2013, entonces no sabría qué edición. Yo tengo la tercera edición del libro. Eso es suficiente, está bien. Ok, lo puedo usarlo de consulta para las clases, porque como le digo, veo que hay varias clases que tienen ese libro.
Pero incluso yo colgué los capítulos. Usted tiene el capítulo colgado en la correspondiente, tienes en el aula Ok. virtual. Ok, perfecto. Allí sí, yo soy de la Gabriela. Cuéntame, Dígame. Gabriela. No, no, ya, Usted bajé tiene la la mano. manita. Ya la Está bien. bajé. Ah, eh, así es, ella subió todo. Sí, sí, yo coloco todo y les puedo colocar más cositas si quieren. Es decir, yo tengo mucha información, tampoco quise atormentarlas con tanta lectura, por eso yo les pongo una O de obligatoria y una C de complementaria, como para decir, bueno, esto lo tengo como referencia y no es obligatorio, para no asustarlas, ¿ok? Pero con muchísimo gusto, cualquier cosa que adicional me la pueden solicitar y yo encantada se las cuelgo en el aula. Ok. La última sesión presencial, vamos a hablar un poco entonces de ya, es que alguien me está preguntando algo más. Ah, no, nada. En la última sesión presencial, bueno, en la primera parte, perdón, en la última sesión presencial, bueno, concluimos el tema 4 y vemos las intervenciones en la Administración de Recursos Humanos, que como ustedes vienen de esa área, en la mayoría de los casos, pues yo me imagino que se van a inclinar muchísimo por eso. No necesariamente, pero van a estar allí. La sesión número 5 virtual, vamos a entonces en la primera parte hablar de las intervenciones estratégicas. Estas intervenciones, pues como su nombre lo dice, pues tienen mucho que ver con cambios en temas de, por ejemplo, misión, visión. Entonces, son mucho más por esa vía y todas las implicaciones que eso tiene para el tema organizacional, ¿no? En la segunda parte de la clase, yo quisiera que cada grupo de trabajo hiciera una presentación de avance de la organización que ha seleccionado, 5 minuticos, no mucho más, y el posible diseño de la intervención que piensa hacer en esa organización, ¿no? Eso va a permitir, de alguna manera, y fíjense que estamos hablando de que la fecha es 22 de marzo, todavía queda casi un mes para que ustedes tengan que entregar el trabajo, digamos que usted tiene la posibilidad de hacer cambios si fuese necesario. Entonces, en ese momento, en una sesión plena donde vamos a estar virtualmente todos sus compañeros y el profesor, pues le vamos a dar sugerencias, vamos a hacer preguntas y eso te va a ayudar un poco a afinar el tema. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Son 5 minuticos. Y ustedes son poquitos, es decir, que no nos estamos robando mucho tiempo de la clase, sino todo lo contrario. ¿Ok? Y va a servir para nutrir un poco esos trabajos que ustedes van a presentar al final. ¿Ok? La sesión última, que es virtual también, ahí vamos a hablar un poco de la evaluación y la institucionalización de las intervenciones en DO, y eso lo vamos a hacer a través de un caso integrador, que es un caso que también está en el capítulo del autor base que yo estoy utilizando, que es un libro muy sencillito, muy introductorio, pero digamos que es como la base necesaria para que ustedes puedan luego, si quieren, profundizar más en cualquier área, ¿no? O sea, pero digamos que eso te da como un excelente esqueleto para entender un poco el tema del DO. ¿Ok? Bueno, dicho esto, bueno, esto es una recomendación ya para las clases, bueno, que lo que uno siempre recomienda es hacer la lectura individual, si puedes discutir con el grupo es chévere también, eso es importante. María de los Ángeles, ¿tienes alguna pregunta? Sí, No, ¿verdad? sí, tengo una Perdón, pregunta. Sí, dígame. ¿el trabajo final solamente se entregaría o también habría que hacer una exposición adicional? ¿O solamente se presenta el avance? Porque ahí como que no entendí un poco.
No, el avance no se tiene que presentar, solamente es un entregable físico, físico, virtualmente físico. ¿Ok? Usted me tiene que mandar el trabajo. Es como si me mandaras a mí, que soy tu cliente, la propuesta. ¿Ok? Lo que yo quiero es que una vez que tú has identificado la organización, ya has conversado con algunos, por lo menos con 2 miembros de allí y te hayas identificado alguna posibilidad de cambio, tú diseñes la propuesta, ¿verdad? Pero me des un preliminar en esa sesión de clase, en la sesión 5, de manera de que yo te pueda guiar, mira, me parece que la puedes abordar por acá, ¿me explico? Estas serían las herramientas que yo utilizaría. ¿Me sigues? Chicas, no las he perdido, ¿verdad? Están allí. No, ya entendí, perfecto, gracias. Ok. Finalmente, un poco como recomendación para las clases, compartir experiencias relacionadas con los temas o casos discutidos, participar activamente en la clase aportando reflexión e integración, y si usted necesitaría algún tipo de comunicación conmigo, pues puede hacerlo a través de mi correo electrónico, que aparece allí, y yo les haré llegar también un correo INTEC que ya tengo, y entonces con ello podríamos mantener pues comunicación permanente. Por demás está decir que nuestra escuela pues utiliza lo que es el aprendizaje centrado en el participante, por eso digo que a veces las clases virtuales me da la sensación de que no permite que todo los estudiantes puedan participar muy activamente, pero sin embargo eso también es falso, ustedes lo están haciendo. Digamos que nuestra clave es que el centro de todo el proceso de aprendizaje son ustedes, y eso lo hacemos de manera muy diferente. En esta clase pues vamos a utilizar distintos métodos, porque vamos a utilizar casos, vamos a utilizar unas actividades de dinámicas de grupo, y vamos a hacer algo en relación a las estructuras que también son dinámicas, donde usted va a participar de manera muy activa, ¿no? Cuando uno habla de ACP o aprendizaje centrado del participante, usa como una mezcla de cosas, ¿no? No puede ser cineforo, discusión de casos, y eso es un poco lo que nosotros hacemos como metodología, o utilizamos como metodología de la enseñanza, ¿no? Y creo que en este caso es fundamental, recuerden que el proceso de aprendizaje siempre es bidireccional. Yo también quiero aprender de ustedes y que me compartan pues sus propias experiencias, cosas que hayan vivido, y entonces es fundamental la intervención de ustedes en todo el proceso, ¿no? Yo empiezo un poquito con la introducción del tema, porque por lo menos para dejarlo a medias no quisiera quitarles más tiempo, pero sí quiero introducir el tema, ¿no? Yo siempre empiezo, a mí me gusta mucho empezar mis actividades docentes con algunas frases, ¿no? Y bueno, la primera frase que yo suelo utilizar es que la gente no renuncia a las organizaciones, sino a su jefe. Esa es una frase como muy dura. ¿Ustedes no opinan eso? Sí. Sí, claro. Pero acaso es mentira, como digo yo. A ver, Karin, ¿qué me quieres decir? Bueno, yo creo que esto tiene mucha verdad, porque los jefes hacen el clima. O sea, yo creo que depende de los jefes hacer el clima dentro de los departamentos. O sea, si el jefe, yo pienso que por más estricto que pueda ser, si este jefe no sabe tratar a la gente, entonces la gente se le va por más bien que estén en una organización. Y viceversa, o sea, yo creo que, o sea, hay organizaciones que también, por más bueno que sea el jefe, no te dan todas las herramientas como para seguir creciendo o sentirte cómoda, pero sí yo creo que gran parte tiene mucha influencia el jefe. Ok, le damos la palabra primero a Gabriela y luego se la damos a Jennifer. Cuéntame, Gabriela. Yo estoy también de acuerdo con esa frase, aunque generalmente es un mix de tanto la organización como el jefe, pero sí he escuchado en mi tiempo que tengo en recursos humanos muchas personas que han expresado que yo me quedo en la organización por mi jefe, yo hago mi trabajo bien por mi jefe, o sea, es un mix, pero yo creo que las personas le deben mucho a su jefe. Igual también, si no se sienten cómodos con su supervisor, pues es una de las causas más probables por las que la persona renuncia de una organización. Perfecto. Jennifer. Bueno, yo creo que voy a redundar porque Gabriela y Karin dijeron lo que yo iba a decir.
Iba a decir eso igual, que la gente no renuncia a las organizaciones sino a sus jefes, pero también depende porque si no están conformes, por ejemplo, con los beneficios, con el salario, o sea que yo opino igual, un mix. Sin lugar a dudas es un mix. Pero, por ejemplo, en caso de una situación crítica, como por ejemplo, y perdonen que utilice el ejemplo venezolano, donde realmente en una situación con un contexto económico como el actual, ¿por qué hay gente que se queda en las organizaciones? Cuando realmente el tema salarial y el tema de los beneficios en este momento es prácticamente una locura, porque o sea, todo lo que son las escalas salariales están destrozadas con el tema inflacionario. ¿Qué sucede si tú no puedes pagar en moneda dura, o sea, en dólares? O sea, piensa en eso. Hay gente que permanece en las organizaciones a pesar de que la estructura está hecha de tal manera de que, wow, ¿por qué esa persona se queda allí? Entonces, sin lugar a duda, es una frase como provocadora, porque yo también creo que es un mix, pero finalmente a veces uno se queda en la organización por las personas que tienes a tu alrededor y tu jefe particularmente, porque si tu jefe es retador, te hace crecer, depende cómo coloques y jerarquices lo que estás buscando, ¿no? Karim, cuéntame. Bueno, con respecto a la situación que vive ahora Venezuela, yo creo que muchas personas posiblemente tienen la esperanza de que eso se restablezca y por eso aún no buscan otras oportunidades, además que tal vez las posibilidades son mínimas, ¿verdad? Y bueno, yo particularmente tengo un ejemplo de esto, que es mi esposo, que él estaba muy bien en su empresa hasta que le cambiaron de jefe y eso lo cambió totalmente o sea, yo lo veo antes, él estaba muy motivado por trabajar, por hacer todos sus proyectos, él se veía a futuro años, o sea, terminar su trabajo ahí, hasta que le pusieron otro jefe que realmente es una persona que tiene mucho, bueno, no muchas personas les agrada la manera de comportarse de él. Y eso le cambió a él totalmente hasta la visión de querer irse de la empresa por más futuro que tenga en ella. Entonces, ese es un gran ejemplo de que el jefe sí influye mucho, más que lo que es la organización, porque la organización a él le ofrece beneficios, le ofrece todo, pero a él le pesa más el jefe. Entonces, puede ser también que depende mucho la persona lo que le pese más, el trato o los beneficios. Eso es. Por supuesto que es multicausal, ¿no? Pero es un dato, sin lugar a dudas, es una cosa muy interesante. Eso tiene mucho que ver con que los temas, por ejemplo, de retención pasan más allá de las prácticas convencionales a los temas relacionales, y los temas relacionales tienen que ver con temas de cómo se vincula el jefe, cómo me permite participar en los procesos de toma de decisiones, en esto, o sea, cómo me siento incluido, más allá de sencillamente hablar de sistemas de recompensa, que no estoy diciendo que no sean importantes, pero que sin embargo es un mix, ¿no? Y es un tema sumamente relevante, ¿no? Yo empiezo siempre con una frase provocadora, pero yo les pongo después unas imágenes también, ¿no? Esta es un chiste cruel, está el director general, y entonces pues dice el cartel en la puerta, cierre la puerta antes de entrar. Qué bárbaro, ¿no? Como para ponerse a llorar. Es maluquito, como digo yo. Esto se lo pongo yo para que ustedes, que son chicas de recursos humanos, vean lo duro que es esto, ¿no? Luego entonces pongo otra figura que me encanta, que tiene que ver con las estructuras. Y entonces fíjense, yo estoy abajo y mírense cuántas cajitas tengo arriba. Pero lean además lo que dicen las cajitas. Así es, Karim, Kino es grandioso. La estructura, además, el presidente de las cosas inútiles, el vicepresidente de las cosas inútiles, el vicepresidente de las cosas perdidas, el vicepresidente de algunas cosas, o sea, esa es también a veces, muchas veces, cómo se siente la gente de las organizaciones, aplastada por la estructura. ¿Hay lugares así? Oh, sí, claro que hay lugares así. Por eso el tema, las intervenciones tecnoestructurales, yo les tengo mucho respeto, por eso yo cariñosamente las llamo las cajitas, y las cajitas son de verdad
complejas, es decir, cuando uno diseña y cuando está hablando de ese tipo de cambio, pues caramba, son palabras mayores, ¿no? No son, no es tan sencillo. Yo creo que todas son complejas, pero digamos que la estructura es un tema que le da significado a las personas y la organización tiene que tener mucho cuidado con lo que está transmitiendo a través de ella, ¿no? Sí, es bárbaro esto. Bueno, dicho esto, pues yo trato entonces de entrar un poco en la materia, ¿no? Sin lugar a dudas, el desarrollo organizacional, como ustedes se lo imaginan, pues tiene que ver con cambio, ¿no? Y una de las cosas que hizo surgir el propio desarrollo organizacional y que ha ganado pues muchos adeptos en los últimos años, pues sin lugar a dudas tiene que ver con algo que ocurrió, como fue el fenómeno de la globalización. Digamos que no es que no existía DO antes, claro que existía, pero digamos que los cambios, la evolución que dio el DO y que le dio el lugar que ocupa hoy en día, tiene mucho que ver con lo que implicó el tema de la globalización. Cuando uno piensa en globalización, tiene que estar pensando en esta frase, a mí me encanta, este sabio popular, que es Yogi Berra, que dice, bueno, el futuro no es lo que solía ser. O sea, antes del proceso de globalización, lo que ocurría es que en una organización, digamos que las cosas, por lo menos en el ámbito, si pensamos un poco en el ámbito de recursos humanos, una persona podía entrar a una organización, hacer su vida profesional allí y salir de allí jubilado. Es decir, toda su vida profesional estaba dedicada a esa organización. Digamos que había muchísima estabilidad laboral. Eso ocurría en todas partes del mundo, ¿no? Sin embargo, cuando el fenómeno de la globalización se acrecienta, lo primero que manda es una señal clara a las organizaciones de que tu competidor puede estar ahí mismo, no importa que esté en China, pero él es un competidor tuyo. Por lo tanto, las estrategias de empresariales que habían funcionado y que habían sido exitosas hasta ese momento, pues ya no lo fueron. Entonces había que cambiar. Y eso da lugar, por supuesto, a muchísimas cosas. El tema del auge de los servicios, la importancia del servicio, el tema de las fusiones y adquisiciones, el tema de alianzas estratégicas, el tema del trabajo temporal, el tema de la orientación al cliente y, por supuesto, obviamente, la primera respuesta ante esta circunstancia en el mundo organizacional fue el recorte de plantillas, y eso trajo un cambio fundamental en la manera como los individuos se relacionan con las organizaciones. Digamos que en ese momento emerge o empiezan a aparecer lo que es un nuevo contrato psicológico, es decir, pasamos de ese contrato psicológico sumamente vinculado, donde el pater familia te protege de las garras del desempleo, a uno mucho más transaccional, si bien eso también está en evolución y cambia, ¿no? Pero digamos que se rompe ese contrato psicológico convencional y empieza, por supuesto, a pasar muchas cosas. Las organizaciones entienden que hay una dinámica que es constante, que tiene que cambiar, que tienen que actualizarse, que cualquiera puede ser tu competidor, que ya yo no te puedo ofrecer un trabajo de por vida porque yo no sé si la unidad donde tú trabajas va a permanecer en los próximos 5 años, yo no sé si esto va a cambiar, yo no sé si estratégicamente a lo mejor es mejor tercerizar esa unidad. O sea, lo que estoy tratando es como de conceptualizar un montón de cosas que estaban ocurriendo y que sin lugar a dudas pues estaban afectando al mundo organizacional. Uno de ellos, por ejemplo, pues es la emergencia de este nuevo paradigma, que pasando del viejo paradigma súper jerárquico y de poder, centrado en el control y en la predicción, en la estandarización y el crecimiento a toda costa, frente a un nuevo paradigma que habla más de autoorganización. Empezamos a hablar de equipos autodirigidos, que empezamos a ver el tema de autocontrol, el tema de entender que había que aceptar y fluir con la incertidumbre, el tema de flexibilidad, el tema de crear valor sustentable, que cada vez es mucho más importante en el contexto actual. Pasamos entonces de un viejo paradigma donde yo tengo una organización rígida, completamente diseñada para aguas tranquilas. Por eso es que la frase de Yogi Berra es magistral, porque antes todo lo podía predecir. Una persona ingresaba al mundo organizacional y sencillamente yo le podía decir, bueno, le calculaba el potencial y le decía, bueno, en 5 años esta persona puede ocupar esta posición, en 10 puede estar acá, en 12 acá, en 15 acá.
Eso hoy en día no se puede hacer, porque yo no te puedo ofrecer un empleo de por vida, porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Entonces, venimos de un viejo paradigma organizacional, muy presente, por cierto, en Latinoamérica, con organizaciones muy rígidas, diseñadas para aguas tranquilas, donde hay una dirección única, donde hay un líder y muchos subordinados, que además miran hacia abajo y hacia atrás, y van de espalda a la dirección, ¿ok? Y no cuestionan, reciben una instrucción y punto. Es un funcionamiento totalmente estandarizado, pero lo que estamos enfrentando hoy en día es, y ya van a ver la visual, pero digamos que ese viejo paradigma organizacional tiene que ver con esa relación de empleo más estable, con numerosas oportunidades. Cuéntame, totalmente mecánico, Jen. Así es. Con relaciones de empleo mucho más estables, con numerosas oportunidades para crecer. Karin, ¿quiere preguntarme algo? No era comentar que aparte de que hay estas organizaciones mecanicistas, también hay gente mecanicista, o sea, que le encanta ese tipo de estructuras. Y cuando una empresa quiere hacer cambios, simplemente se resisten. Hay gente que le gusta estar 20 años en el mismo puesto, entonces ellos a veces también perjudican a las organizaciones que quieren cambiar. Probablemente porque, y fíjate que ahí es interesante el argumento que acabas de decir, esa no es la persona que debe estar en ese tipo de organización. O sea, es complejo, pero es así. Es decir, tiene que estar en una organización mucho más estructurada, donde eso es posible, y posiblemente vaya a tener un desempeño muy bueno allí. Pero para una organización que quiera cambiar y quiera ser, pues probablemente, pues mucho más, más plana, donde quiera que haya mucho más empowerment en la gente, pues esa persona no está ubicada para esa organización. Hay de todo en este reino de Dios, pero además, obviamente hay sectores donde las estructuras, por ejemplo, en el sector financiero, las estructuras siguen siendo mucho más jerárquicas que en otros sectores. Si yo pienso, por ejemplo, en IT, o sea, la comparación es absurda porque necesito más controles en el mundo financiero que lo que a lo mejor necesito en IT, o el control se ejerce a través de otra forma. Entonces, hay todavía, no todas las estructuras aplican para todas las organizaciones, pero digamos que la tendencia general es a incluso achatar la pirámide, incluso muy jerárquica, ¿no? Por supuesto que estamos ahora enfrentando esto. A mí me parece que la imagen es perfecta porque estamos hablando de una organización que está diseñada para aguas muy turbulentas, donde la fuerza del entorno proporciona la energía, donde existe autoorganización, donde no hay un solo líder, porque el líder no tiene por qué saberlo todo. Entonces hay gente que va a ser mucho mejor para una parte donde hay piedras, otro más en los rápidos. O sea, la metáfora es sumamente poderosa, porque lo que trata realmente de decirte, bueno, todos tenemos que tener remo, o sea, y estamos en la misma dirección, y eso no importa. Es decir, yo puedo ser el líder de mi grupo de trabajo y ser uno más en algunas circunstancias, porque hay alguien de mi equipo que sabe cómo desempeñarse mejor en ese momento que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un nuevo paradigma organizacional que, por supuesto, es mucho más complejo e incluso difícil de instrumentar, porque eso es muy fácil decirlo, es muy bonito, pero wow, pasar de una a otra no es tan fácil ni tan rápido. Y como, o sea, si quieres pasar así, nosotros echando bromas siempre decimos, bueno, pasar de una organización muy mecanicista a una organización con este estilo, pues tiene unas implicaciones, ¿no? Y tienes que tener tiempo para poder hacerlo, porque la otra forma es que tienes que renovar toda la plantilla, es decir, no hay forma, ¿ok? Y eso, jocosamente hablamos de la bomba organizacional, ¿no? Sale así, ¿no? Esto, por supuesto, aquí está un poco explicado lo que significan las implicaciones, la estructura mucho más convencional, frente a una estructura donde vamos a tener mucho más equipos autodirigidos, mucho más radial, y todas esas implicaciones que tiene para el mundo gerencial, ¿no? Aquí hay una cosa que es interesante, que es que la nueva realidad de la supervisión y la gerencia, pues estaría como tratando de ilustrar de que el mito es que el concepto básico es autoridad. La realidad es que es interdependencia, yo tengo que entender que yo dependo de otros, que el origen de poder no es la autoridad formal,
como lo era en el pasado, sino todos, conocimiento, experiencia, social capital, o sea, es todo eso. La esfera de influencia antes era el individuo, en este momento es el individuo y el equipo. Antes era los desafíos lidiar con la complejidad, pues en este momento es lidiar con la complejidad y el cambio. Cuéntame. Por supuesto que va a depender, Lady, del liderazgo. Así es, totalmente. Bueno, no en vano, las organizaciones, como dice Hamblin y Mason, las organizaciones son el reflejo del equipo de alta dirección. O sea, las organizaciones se parece a quien las dirige. Es duro lo que acabo de decir, pero es así. Los resultados deseados, bueno, antes era control y obediencia, digamos que ahora es mucho más compromiso y criterio. Pero fíjate qué interesante con el argumento que me están diciendo la chica. Eso es verdad. Usted puede tener un equipo de alta dirección que quiera permanecer en el viejo paradigma. Pero hay unos cambios que provienen del entorno, que son ineludibles. Nada más les pongo y se los dejo en el tapete. Cambio generacional. Es decir, ¿cómo lidian ellos con la Next Generation y con los Centennials? O sea, y esos son tus clientes potenciales, no solamente clientes internos porque son mi generación de relevo a nivel organizacional, sino que también en cualquier ámbito en que yo me desempeñe, ellos son clientes y yo tengo que entender a esos clientes. Ergo, un equipo de alta dirección que no se ajusta a ese entorno está condenando a la organización a morir. Sí, cuando son patriarcas. Bueno, pero es que eso es lo que termina ocurriendo muchas veces, Leide. La organización languidece al ritmo que lo hace sus dueños. Terrible. Y por supuesto, antes las competencias técnicas eran claves y hoy en día, pues uno habla, no es que no son importantes las competencias técnicas, pero sino que también las relaciones humanas, las relaciones interpersonales, son temas pues muy, muy, muy relevantes. Ahora, ¿cómo engrana todo el DO en todo esto que yo acabo de decir? Bueno, evidentemente, todo lo que yo acabo de decir implica que hay cambio. Y el DO emerge entonces como una disciplina muy importante para lograr que estas organizaciones logren adaptarse a todos estos cambios que yo acabo de enumerar. Y entendiendo un poco que las organizaciones van a tener factores que la están influyendo desde afuera que no son controlables por ella, como por ejemplo el tema demográfico, el tema de esta generación, el tema de las Next Generation, de los Centennials, factores educacionales que tienen que ver con la fuerza laboral que existe en un determinado país, en un contexto, en una determinada industria, factores culturales, factores políticos, factores sociales, factores económicos y por supuesto la tecnología. Pero también hay unas fuerzas internas que son controlables por la organización y es que esas son las que yo puedo fundamentalmente modificar para ajustarme a ese cambio que me está viniendo de afuera, que tiene que ver con los objetivos, con los tipos de trabajadores que yo selecciono. Por eso decía, si yo soy una organización que necesita ser mucho más chata, mucho más plain, y yo estoy contratando unas personas que quieren un trabajo de por vida o que buscan una jerarquía mayor, pues probablemente estoy contratando a las personas equivocadas. Desde el punto de vista de las políticas, estoy hablando de políticas de las prácticas y políticas que tiene una organización, políticas administrativas, políticas de recursos humanos, etcétera, que impactan pues directamente, y por supuesto la tecnología que utiliza la propia organización, la manera como se distribuye el trabajo, la división que utiliza, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué significa el desarrollo organizacional? Bueno, desarrollo organizacional no es más que cambio planeado, cambio planificado. Es decir, yo sé que esto está pasando y yo voy a planificar ese cambio para llegar a ese estado que yo estoy deseando para poder ajustarme ante una determinada circunstancia. ¿Están allí mis chicas? ¿Chicas? Sí. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Sí. Yo les quito unos minutos más y yo sé porque solamente quiero como dejar por lo menos el proceso histórico de cómo surgió
el DO, ¿no? Eso también es interesante porque digamos que... O sea, un queso partido a la mitad. ¿Perdón? ¿Perdón? No entendí. No. ¿Era conmigo? No, perdón. Ok. Yo entendí, oh Dios. Ok. Bueno, tampoco hay como, los autores no terminan como de ponerse de acuerdo en cuándo realmente se origina el DO, ¿no? Para algunos autores, pues esto se inicia con los famosos, con el trabajo realizado en la Western Electronic Company, que me refiero a los trabajos, por supuesto, de Elton Mayo, ¿ok? En 1924. ¿Ok? Recuerden que ese tiene que ver con los famosos experimentos que se hicieron con unos grupos donde se les cambiaba la luminosidad y entonces pues ellos, Elton Mayo y sus colaboradores, Elton Mayo profesor de Harvard, pues llegan a la conclusión de que no eran los cambios en la luz, sino eran otras razones las que estaban impactando, por supuesto, los índices de producción y la productividad específica de los trabajadores, ¿no? Sino que, bueno, estaba el tema del grupo. El hecho mismo de que tú hubieses seleccionado un grupo y los hubieses puesto bajo ese tipo de condiciones, pues tenía unas implicaciones para la manera como tú ibas a producir, ¿no? Otros autores, sin embargo, señalan que no, que eso más bien realmente que el DO se inicia con otro tipo de trabajos, como es el que hace Blake y Shepard en la Standard Oil Company, también en los Estados Unidos, y que tenía que ver con la emergencia de los llamados grupos T, grupos de entrenamiento. Eso es lo que significa grupos T, ¿no? Digamos que para tratar un poco de simplificar esto, yo diría que hay como, bueno, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen algunos autores, pues hay como 4 raíces, digamos, y 4 hitos importantes en la historia del DO, ¿no? Que es la metodología de los grupos T, que sin lugar a dudas pues tiene un tema de relevancia en la construcción de todo esto, lo que es el desarrollo organizacional, la investigación de campo y el tema de la retroalimentación, y por supuesto el modelo investigación-acción y el enfoque sociotécnico, ¿no? Lo que quiero decir es, una de las raíces históricas pues tiene que ver con los grupos T, los famosos grupos T, que son grupos que surgen, que es una metodología pues, que se usa en temas de entrenamientos en laboratorio fundamentalmente, donde los grupos en situaciones, para situaciones de grupos no estructuradas, en los que los participantes aprenden de sus propias acciones, que digamos que tiene su origen con el trabajo de Kurt Lewin en 1945, y que pues tiene como una evolución muy importante, donde aparecen muchos nombres, donde incluso entonces luego se llega a institucionalizar pues el tema a través del National Training Laboratory, el tema, y es sin lugar a dudas una de las aristas o una de las raíces de todo lo que tiene que ver con el tema de desarrollo organizacional. Aquí está un poco como la línea de tiempo de los distintos autores que fueron como llegando a eso, ¿no? O sea, la manera que lo que ellos fueron haciendo y cómo eso evoluciona, ¿no? Por supuesto, la otra raíz tiene que ver con lo que es la investigación de campo y la retroalimentación, que por supuesto tiene como su padre natural a Likert en 1946, y que además, bueno, recuerden que eso, él origina la técnica y la metodología, específicamente lo hace en la Universidad de Michigan, luego además él aplica una encuesta a todo lo que es en la Detroit Edison Company, pero además de eso, él allí se percata de que los resultados de esas encuestas, si tú se los proporcionas, o sea, tú proporcionas feedback o retroalimentación sobre ellos, pues también entonces podría tener un impacto positivo sobre el grupo de trabajo, ¿ok? Entonces fíjense cómo vamos evolucionando desde los grupos de entrenamiento en laboratorios hasta esto que ya incorpora pues el feedback o retroalimentación y por supuesto una metodología de campo como es la aplicación de una encuesta. Luego está el modelo investigación-acción, que también tiene que ver con Kurt Lewin, y que también fue desarrollado por otros autores, y que fundamentalmente lo que hace, pues, es una metodología que fue incluso aplicada en diversos contextos, como los contextos
de las bandas callejeras, el mejoramiento de jóvenes líderes en la posguerra en Norteamérica, y que por cierto es una metodología que en el tema educativo también se ha aplicado muchísimo. Es decir, que a partir de ese momento él es el que acuña el término, ha evolucionado muchísimo hasta hoy en día, ¿no? Luego está el enfoque sociotécnico, que es que se lo debemos a Emery y a Trist, que son del Tavistock Institute de Londres, Inglaterra. Y esto es bueno, que ellos acuñan lo que uno llama el Socio-Technical System. Y quizás el mayor aporte que tiene Trist en este momento es que lo que nos está diciendo es que, bueno, mira, no solamente una organización es un sistema abierto, sino es un sistema socio-técnico abierto. Entonces, social porque el individuo interactúa, o sea, y se relaciona en ese mundo que es el trabajo, pero además lo hace de una determinada manera, que es la forma como se organiza el trabajo, ¿ok? Y además es un sistema abierto. Otra manera de ver un poco la evolución del DO para entender cómo también se han ido incorporando temas, pudiéramos entonces partir desde los experimentos del Tomayo, que fueron mucho más enfocados, si bien eran grupos, pero anteriormente había muchos experimentos a nivel individual, ¿ok? O incluso hacia las relaciones humanas, por eso el Tomayo pudiera caer ahí. Luego mucha más fuerza con los llamados grupos T, y ya donde el grupo empieza a ser la unidad de análisis, como a partir del 1940. Luego hablamos más de relaciones intergrupo, y fíjense aquí cómo esto va evolucionando y conecta con el tema del feedback también. Entonces podemos hablar de intergrupos en la década de los 60, podemos entonces hablar en la década de los 70 más el sistema sociotécnico, que es la organización. Fíjense todo lo que yo les acabo de hablar de las raíces, cómo conecta. Luego entonces, por supuesto, empezamos a hablar de eficiencia en la década de los 80, el modelo de calidad total, etcétera. En los 90 empezamos a hablar de reingeniería, assessment, empowerment, hasta llegar, por supuesto, a la década, creo que moví la lámina y me estoy yendo, ya voy. Pues un tema ya mucho más abierto, hablamos de network, hablamos de sistemas abiertos, hablamos de aprendizaje organizacional, que es un tema muy importante, y todo esto, digamos, son elementos que incluye esta disciplina multidisciplinaria, que incluye, como les dije, sociólogos, administradores, abogados, ingenieros, es decir, dentro del área del DO. Y esto va a seguir evolucionando en la medida que se introduzcan, pues, nuevas áreas de acción. Para llegar como una definición, bueno, hay múltiples definiciones, ¿no? Si yo utilizo la definición de Harry desde O, pues él hace mucho foco en las relaciones interpersonales. Por el contrario, Benny habla de una estrategia educacional, que eso me encanta, que es un proceso de aprendizaje, con la finalidad de cambiar creencias, actitudes, valores y estructuras de las organizaciones. Benhart más bien habla de esfuerzo planeado, que abarca toda la organización, y fíjense cómo se conectan todas las frases, o sea, en términos de definición, pero que bueno, ya una definición mucho más compleja, es como la que establece Porras y Robertson, o la misma de Burke, que habla de, que quizás es una definición espectacular, porque habla de un proceso de cambio planificado, en que la cultura de una organización, un proceso de cambio planificado en la cultura de la organización mediante la utilización de tecnologías, la ciencia de la conducta, la investigación y la teoría en sí. ¿Ok? Entonces, en el caso de Porras y Robertson, pues habla entonces de que es una serie de teorías, valores, estrategias, técnicas que se basan, por supuesto, en la ciencia de la conducta y orientadas al cambio planificado del escenario de trabajo de una organización, con el propósito de incrementar el desarrollo individual y de mejorar el desempeño de la organización mediante la alteración de las conductas de los miembros de la organización en el trabajo. Esa es quizás una de las más amplias. Términos básicos que vamos a estar utilizando es intervención, que es la herramienta o medio que utiliza el DO para generar el cambio planeado. Responsable, el consultor es el responsable de este proceso conjuntamente con la alta dirección.
El sistema cliente, bueno, es la organización en DO donde se lleva a cabo el proceso de cambio. La catarsis, que es una palabra que yo quisiera que nos quede bien clara, pues la reacción que provoca el cambio que se lleva a cabo en una organización, ¿no? Originalmente, pues esta palabra significa limpiar. Viene del griego catarsis, que significa purificación de las pasiones del ánimo. Su definición general señala, pues, una descarga de ideas, pensamientos y material reprimido del inconsciente, acompañado de una respuesta emocional, afectiva y alivio. Pero en términos de desarrollo organizacional, es sencillamente el proceso liberador de tensiones emocionales perturbadoras mediante, por supuesto, todo este tipo de manifestación de los sentimientos en actitudes en el cual se producen perturbaciones, tensiones y conflictos laborales. ¿Me siguen mis chicas? No se han dormido, ¿verdad? No. Ok. Yo con esto ya, es que claro, he hablado solo yo hasta ahora. Bueno, digamos que esto es un poco como la entrada, porque yo lo que quería dar era la evolución histórica nada más. Esto es quizá la parte más aburrida de la materia, pero todo lo demás, pero tenemos que saber de dónde venimos para poder entender esto, ¿ok? Venimos de temas muy complejos, venimos de temas importantes y que hay que tomar en consideración, ¿no? Allá va, ya va. Yo me estoy yendo, ya va. Aquí. Nos faltan dos conceptos adicionales muy importantes utilizados, que es lo del conflicto proactivo. Por supuesto, el conflicto proactivo es la situación que puede ser provocada por el consultor, por ejemplo, ¿no? Que tiene como finalidad arrojar resultados positivos para la organización, es decir, proporcionar un enfoque funcional para la organización. O sea, yo voy y provoco una situación de conflicto para que a partir de allí emerja algo funcional a los fines de la organización. O sea, no estoy hablando de un conflicto disfuncional, estoy hablando de un conflicto funcional. ¿Ok? Por ejemplo, ir a una reunión, plantear qué es lo que vamos a hacer, escuchar las opiniones, a partir de allí puedo estar provocando un conflicto proactivo. Por supuesto, la palabra cambio es la palabra clave en todo esto que vamos a estar utilizando y va a hacer referencia a toda esta redefinición de creencias, actitudes, valores, estrategias y prácticas para que la organización pueda adaptarse mejor a los cambios imperantes en el medio, ¿no? ¿Por qué una organización se apoya realmente en el DO? Bueno, primero porque obviamente va a recibir ayuda de alguien externo y va a ayudar a los gestores, a los administradores, a los gerentes a realizar mejor sus actividades. Y además recuerden, muchas veces uno cuando está inmerso en una organización, y eso es un tema muy relevante, uno suele verse el ombligo. Es decir, a veces yo necesito que alguien me saque de esa cotidianidad para yo ver, por ejemplo, esas llamadas oportunidades de mejora que pueden estar presentes, ¿no? Por supuesto que además el DO me va a proporcionar unas herramientas para ayudar a los administradores a establecer relaciones interpersonales mucho más efectivas y le va a mostrar al personal cómo trabajar efectivamente con otros en el diagnóstico de problemas que son complejos, ¿no? El DO también va a ayudar a las organizaciones a sobrevivir finalmente en un mundo de cambios muy rápidos, cambios como los que yo ilustré en la primera parte, es decir, cambios en el conocimiento, cambios en los productos, o por cierto, en los propios conocimientos, porque los conocimientos cada vez más son obsoletos. Recuerden que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento con las generaciones es que nosotros tenemos que desaprender para poder aprender. Frente a un centennial que tiene una cosa en automático, yo para poder nivelarme, por lo menos en el manejo de tecnología, como lo hace él, tengo que desaprender para aprender, porque lo que yo sé es obsoleto frente a lo que para él es natural. ¿Ok? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ok. Ya va. Bueno, estamos hablando de, por supuesto, la composición cambiante de la fuerza de trabajo, que no solamente habla de la emergencia de la Next Generation o los Millennial o Centennial, sino que también habla de la composición demográfica, por ejemplo, un tema muy fuerte en el caso de los países europeos y de Estados Unidos, que es que el tema de la incorporación de los jóvenes
y entonces son sociedades longevas y además viejas, entonces tienen un serio problema para lo que es la natural sucesión que se tiene que dar en una organización en los distintos niveles, y eso pues tiene una implicación. Eso es importante también considerarlo. Por supuesto, el tema de la internacionalización de los negocios que trae consigo en un mundo global temas de fusiones y adquisiciones, que son, por ejemplo, cambios de naturaleza muy fuertes para el mundo organizacional, porque, por ejemplo, ¿cuál cultura prevalece? Prevalece la cultura del comprador, por lo general. Es así, pero eso tiene implicaciones cuando estamos hablando de fusiones, entonces hay una estructura redundante, cómo se reestructura, cómo se manda la señal para los que se van a quedar, cuál es la cultura que va a prevalecer. Yo puedo venir de la empresa que fue comprada, o sea, cómo quedo yo en ese rol, o sea, todo ese tipo de cosas, pues tiene un papel pues muy relevante en toda esta historia, ¿no? Ya como para cerrar y no quitarles más tiempo, porque ya es tarde, yo les diría pues que la gran definición del DO es que es una estrategia educativa planificada. Ese cambio está ligada a las exigencias que la organización desea satisfacer, o sea, que es lo que ella quiere, pues muchas veces son hacia dónde quiere ir, otras veces tienen que ver con crecimiento, edad, revitalización, que a veces puede implicar un cambio en la estructura, o sencillamente hacer algunas modificaciones en los sistemas de administración de recursos humanos, o sencillamente problemas de eficiencia organizacional. Pues el DO hace hincapié en el comportamiento humano, y además lo hace de una manera espectacular, porque parte de la premisa que los seres humanos están dispuestos a cambiar, que el hombre no es malo per se, ¿ok? Como todas esas versiones muy adversas y muy negativas, un poco en la teoría de McGregor, el X y Y, los agentes de cambio son externos, aunque ya implantado, por supuesto, el programa puede ser la gente, ¿no? Dentro del mundo organizacional. Chicas, ¿les parece que lo dejemos hasta aquí? Chicas. Sí. Uy, están dormidas. No, Estamos aquí. estamos aquí. Perdón, como que el chat no funcionó y de pronto salieron todos los mensajes. Sí, quería preguntar algo. Disculpe, profesora. ¿Nos va a mandar esta presentación? Todas las presentaciones siempre le van, después de clase van a estar colgadas. Ah, ok, perfecto. O sea, yo las junto, yo uso mucho el aula virtual, ¿ok? Yo les reitero, esta clase es un poco una clase introductoria, es importante saber dónde está parada. En la otra vamos a ver quesito a la tostada, como digo yo. Vamos a empezar en acción, ¿ok? Pero recuerden, siempre es importante saber de dónde venimos, ¿ok? Así es. Eso es así. Sí. Ok, muchachas, bueno, para mí un placer, espero divertirme bastante con ustedes. Recuerden que mi compromiso es enviarle mañana los acuerdos que llegamos, por lo menos temporalmente, que luego van a ser corroborados en la primera sesión de clase con respecto a los cambios en la evaluación. ¿Ok? Ok. Bien. Ok. Un gusto igualmente. Gracias, profesora. Gracias, Para mí también profe. un placer. Bye, un placer igual. Bye Bye bye. bye. Bye bye. Nos Chao. vemos en marzo. Bye. Chao. Bye, duerman ¿Quieren? bien. Chao. Yes. Chaito. Bye bye. Bye bye.